El nacimiento en un mundo ordinario. No llegó envuelto en grandeza visible. No hubo anuncios imperiales ni proclamaciones humanas. La historia que cambiaría la conciencia del mundo comenzó en la periferia, en el silencio, en la fragilidad de lo cotidiano. El nacimiento de Jesús ocurrió en un tiempo concreto, en una tierra ocupada, bajo un poder que no conocía la compasión. Israel vivía sometido al dominio romano. La vida estaba marcada por impuestos, censos, vigilancia y miedo. No era una época de paz ni de certezas. Era un tiempo donde la esperanza sobrevivía más en la fe que en la realidad. En ese contexto, una joven llamada María quedó encinta sin haber convivido con varón. El relato no se detiene en el escándalo social, pero basta comprender la cultura de la época para dimensionar lo que esto significaba. No era solo una dificultad personal. Era una amenaza real a su integridad, a su honra y a su vida. Sin embargo, el texto no muestra a una mujer que huye del destino, sino a alguien que acepta un llamado que no entiende del todo, pero que intuye verdadero. José, su esposo, tampoco es presentado como un héroe grandilocuente. Es un hombre justo, sencillo, que enfrenta una decisión silenciosa. Podía exponerla, podía apartarse, podía salvar su nombre. En lugar de eso, elige proteger. Elige acompañar. Elige cargar con una historia que no podía explicar con lógica, pero que sentía que debía sostener con responsabilidad. Desde el inicio, la historia se mueve lejos del espectáculo. Todo ocurre en el ámbito de lo humano, de lo íntimo, de lo vulnerable. Cuando llega el momento del nacimiento, no encuentran lugar. No hay casa, no hay espacio preparado, no hay comodidad. El relato es directo y sobrio. No describe detalles innecesarios. Solo dice que el niño nace y es acostado en un pesebre, porque no había sitio para ellos. Ese dato, aparentemente simple, contiene una profundidad que suele pasarse por alto. El mensaje no comienza en el centro del poder, sino en el margen. No inicia entre estructuras sólidas, sino en la precariedad. No se gesta en la seguridad, sino en la intemperie. Jesús nace donde comen los animales. No como símbolo poético añadido después, sino como hecho real. Un recién nacido colocado en un espacio destinado a lo básico, a lo instintivo, a lo mínimo. No hay ornamentos. No hay protección más allá del cuerpo de su madre y el cuidado de su padre. El nacimiento no viene acompañado de discursos humanos. No hay aplausos. No hay multitudes. Solo el acto sagrado de la vida irrumpiendo en medio de lo ordinario. El relato bíblico no intenta embellecer esta escena. No la adorna para conmover. La presenta tal como es. Y precisamente ahí reside su fuerza. Porque el mensaje no es que Dios bajó con poder visible, sino que se dejó encontrar en lo pequeño. No se impuso desde arriba. Se entregó desde abajo. Poco después, el texto menciona a pastores que estaban en el campo. No eran figuras importantes. Eran hombres de trabajo rudo, considerados impuros por muchos, marginados de la religiosidad formal. Son ellos quienes reciben el anuncio. No los sabios, no los líderes, no los sacerdotes del templo. Los pastores. Esto no es un detalle romántico. Es una declaración profunda. El mensaje no inicia con quienes controlan la doctrina, sino con quienes conocen la noche, el frío y la espera. Personas acostumbradas a velar, a cuidar, a permanecer despiertas mientras otros duermen. El anuncio no los llena de miedo paralizante, sino de asombro. Y lo que encuentran no es una figura gloriosa, sino un niño. Frágil. Dependiente. Silencioso. Nada en esa escena parece extraordinario a simple vista. Y sin embargo, todo lo es. El nacimiento de Jesús no busca impresionar. Busca revelar otra forma de presencia. Una que no domina, que no exige, que no se impone. Una que se ofrece. Más adelante, el relato nos habla de una presentación en el templo. María y José cumplen con la ley. No se colocan por encima de ella. No reclaman excepción alguna. Siguen el rito, entregan lo que les corresponde como gente humilde, no como familia privilegiada. Allí aparecen dos figuras que habían esperado toda su vida. Simeón y Ana. Ancianos. Silenciosos. Pacientes. Personas que no buscaron señales espectaculares, sino que aprendieron a reconocer la verdad cuando se manifiesta sin ruido. Simeón toma al niño en brazos y no proclama poder político, ni triunfo militar, ni venganza. Habla de luz para las naciones y de contradicción. De caída y levantamiento. De algo que no será comprendido por todos. De una verdad que atravesará el corazón. Desde el inicio,
Queda claro que esta historia no será cómoda. El texto no oculta la amenaza. Herodes, al enterarse del nacimiento, reacciona desde el miedo. No teme a un niño por lo que es, sino por lo que representa. El poder siempre teme a aquello que no puede controlar. La huida a Egipto no es una alegoría. Es un hecho. Una familia que escapa para salvar la vida de su hijo. Migrantes forzados. Vulnerables. Sin certezas. El relato no los presenta como protegidos de toda dificultad, sino atravesándola. Jesús comienza su vida como tantos otros niños de la historia humana, marcado por el desplazamiento, por el peligro, por la incertidumbre. Y sin embargo, el texto no dramatiza. No busca generar compasión. Solo narra. Después de la muerte de Herodes, regresan. No al centro, sino a Nazaret. Un lugar sin relevancia. Un pueblo sin prestigio. Un sitio del que incluso se dudaba que algo bueno pudiera surgir. Nazaret no era cuna de sabios, ni de profetas reconocidos. Era un lugar ordinario. Y es allí donde el niño crece. Aquí ocurre algo fundamental. El texto no relata prodigios infantiles. No habla de milagros tempranos. No muestra a un niño que asombra con poder. Dice simplemente que crecía. Que se fortalecía. Que se llenaba de sabiduría. Que la gracia estaba sobre él. Estas palabras son esenciales. No describen un ser desconectado de lo humano. Describen un proceso. Crecer implica tiempo. Implica aprendizaje. Implica experiencia. Implica límites. Jesús no aparece como alguien que todo lo sabe desde el inicio. Aparece como alguien que se forma. Que madura. Que se desarrolla dentro de una familia, de una cultura, de una realidad concreta. Esto no disminuye su grandeza. La revela. Porque el mensaje no es que vino a escapar de la condición humana, sino a habitarla plenamente. El nacimiento de Jesús no inaugura una religión de evasión, sino una conciencia encarnada. Una espiritualidad que no huye del mundo, sino que se sumerge en él. La infancia que crece en silencio. Nazaret no ofrecía nada extraordinario a los ojos del mundo. Era un pueblo pequeño, apartado, sostenido por rutinas simples y días que se parecían unos a otros. Allí no se forjaban nombres memorables ni se escribían historias destinadas a perdurar. La vida transcurría sin sobresaltos, marcada por el trabajo diario, las estaciones y las costumbres heredadas. En ese lugar, lejos de los centros de poder y de los templos imponentes, Jesús pasó sus primeros años. No hay relatos de prodigios en su infancia. No hay escenas que lo muestren imponiéndose sobre otros niños, ni revelaciones que lo separen prematuramente de la vida común. La narración bíblica guarda silencio sobre esos años, como si entendiera que hay procesos que no necesitan ser descritos para ser verdaderos. Solo afirma que el niño crecía. Y en esa palabra sencilla se condensa todo. Crecer no es un acto instantáneo. Es un tránsito lento, muchas veces invisible. Es aprender a caminar y caer. Es descubrir el lenguaje y, al mismo tiempo, el límite de las palabras. Es observar el mundo antes de comprenderlo. Jesús creció como crecen los hijos de la tierra, en contacto con lo cotidiano, con lo repetido, con lo aparentemente insignificante. Vivía en una casa sencilla, en una familia sin privilegios. María y José no eran figuras influyentes. Eran personas que sostenían la vida con esfuerzo, con responsabilidad, con presencia. La espiritualidad que rodeó su infancia no fue solemne ni distante. Estaba entrelazada con el pan compartido, con las tareas del día, con el descanso al caer la noche. En ese ambiente, Jesús aprendió a mirar. Antes de hablar, aprendió a observar. Antes de enseñar, escuchó. La infancia no fue un tiempo de proclamaciones, sino de absorción. Todo lo que más tarde diría tendría raíz en lo que primero fue vivido. La tradición judía marcaba el ritmo de los días. Las oraciones, las fiestas, los relatos transmitidos de generación en generación formaban parte del aire que se respiraba. No como imposición, sino como herencia. Jesús creció escuchando historias antiguas, palabras pronunciadas muchas veces, textos que hablaban de un pueblo que había caminado entre promesas y caídas. Pero esas palabras no se quedaban en el ámbito de lo abstracto. Se mezclaban con la realidad concreta de una tierra ocupada, de un pueblo que esperaba liberación, de una fe que convivía con el cansancio. En ese cruce entre esperanza y realidad, su conciencia fue tomando forma. El texto sagrado dice que se fortalecía. No solo en cuerpo, sino en espíritu. Esa fortaleza no se construye desde el aislamiento, sino desde la experiencia. Desde la convivencia con otros.
desde el roce con lo real, desde la aceptación de límites. La gracia estaba sobre él, dice el relato. No como un privilegio que lo separara, sino como una presencia que lo acompañaba. La gracia no lo eximía del proceso. Lo sostenía dentro de él. Jesús no fue un niño apartado del mundo, sino profundamente insertado en él. Conoció la vida tal como es para la mayoría, sin explicaciones grandiosas, sin certezas absolutas, sin caminos despejados. Aprendió a habitar la espera, a convivir con la repetición, a encontrar sentido en lo simple. Nazaret le ofreció anonimato. Y ese anonimato fue fértil. Allí no había expectativas proyectadas sobre él. Nadie esperaba que fuera algo distinto a lo que parecía. Y precisamente por eso, pudo ser plenamente. La infancia de Jesús no fue un tiempo de demostración, sino de gestación. Nada se apuró. Nada se forzó. Todo maduró a su tiempo. En el silencio de esos años se formó una mirada capaz de reconocer el dolor humano sin juzgarlo. Una sensibilidad que más tarde se acercaría a los excluidos sin temor. Una comprensión profunda de la fragilidad compartida. Quien no ha habitado lo ordinario no puede hablar con verdad a los que viven en él. Jesús conoció la rutina, el esfuerzo, la espera. Conoció el valor del trabajo bien hecho, aunque nadie lo aplauda. Conoció la paciencia de los días largos y la humildad de los procesos lentos. No creció separado del sufrimiento del mundo, sino dentro de él. La infancia no lo protegió de la realidad. Lo preparó para comprenderla. En ese tiempo, su identidad no se definía por títulos ni por misiones públicas. Se definía por vínculos, por pertenencia, por aprendizaje, por silencio. La sabiduría que se menciona no era intelectual en el sentido abstracto. Era una sabiduría encarnada, nacida del contacto con la vida tal como es, de observar cómo las personas aman, temen, esperan y fallan. Jesús aprendió viendo a otros vivir. Aprendió escuchando historias que hablaban de Dios, pero también observando cómo esas historias se encarnaban o se traicionaban en la vida diaria. Esa tensión entre lo que se dice y lo que se vive marcaría profundamente su mensaje futuro. Nada en su infancia apunta a una desconexión de lo humano. Al contrario, todo señala una inmersión completa en la experiencia humana. El crecimiento no fue acelerado. No hubo atajos. No hubo interrupciones milagrosas del proceso natural. La espiritualidad no anuló la humanidad. La habitó. Y tal vez ahí se encuentre una clave profunda. La verdadera transformación no ocurre cuando se evade la vida, sino cuando se la atraviesa con conciencia. Jesús no escapó de la condición humana. La abrazó desde el inicio. Los años pasaron sin que el mundo se diera cuenta. Sin que los registros los consideraran relevantes. Sin que nadie sospechara lo que estaba gestándose en ese niño silencioso. Pero en ese silencio se estaba formando una manera de mirar que más tarde cambiaría la forma de entender a Dios, al prójimo y a uno mismo. La infancia de Jesús no fue un preludio espectacular. Fue una raíz profunda. Y las raíces, por naturaleza, crecen ocultas. Nada florece sin ellas. El niño que escuchaba antes de hablar. El tiempo siguió su curso sin dejar marcas visibles para la historia. Jesús crecía mientras los días se repetían con una cadencia sencilla. El sol salía y se ocultaba sobre los mismos caminos, las mismas casas, los mismos campos. Nada parecía anunciar que algo distinto estaba ocurriendo. Y, sin embargo, en ese ritmo silencioso, su interior se iba afinando. La niñez avanzaba sin rupturas. No hubo señales que lo separaran de los demás. No fue señalado como distinto, ni reconocido como extraordinario. Fue uno más entre muchos. Caminó por las calles de Nazaret, escuchó las conversaciones de los adultos, observó los gestos, las preocupaciones, los silencios. Aprendió a leer el mundo antes de interpretarlo. Escuchar fue su primera escuela. Escuchar a los mayores relatar historias antiguas. Escuchar las preguntas sin respuesta. Escuchar la fe mezclada con el cansancio. Escuchar la esperanza que no siempre encontraba cumplimiento. En ese escuchar profundo, su conciencia se fue despertando. Las palabras de la ley eran recitadas con solemnidad, pero la vida real muchas veces caminaba por otros senderos. Jesús fue testigo de esa distancia. No desde el juicio, sino desde la comprensión. Comprendió temprano que no todo lo que se dice se vive, y que no todo lo que se vive se nombra. La espiritualidad que lo rodeó no fue perfecta. Fue humana. Y en esa humanidad, aprendió a reconocer el anhelo auténtico que habita incluso en medio de la incoherencia. No creció idealizando a las personas. Las vio tal como eran.
Y aún así, no se apartó de ellas. Su identidad no se construyó desde la urgencia de definirse. No necesitó afirmarse a través de la palabra. Permaneció en observación, en silencio, dejando que la vida se revelara poco a poco. El relato bíblico guarda una escena breve, casi aislada, que rompe ese silencio de años. Jesús tiene 12 años. La familia viaja a Jerusalén para la fiesta. La ciudad se llena de peregrinos. El templo se convierte en el centro de la vida religiosa. Todo adquiere un tono solemne y expectante. Cuando termina la celebración, la familia emprende el regreso. Es entonces cuando se dan cuenta de que Jesús no está con ellos. Lo buscan angustiados. No es una preocupación simbólica. Es una angustia real. La de unos padres que no encuentran a su hijo. Después de 3 días, lo hallan en el templo. No enseñando, no imponiendo, no proclamando. Escuchando y preguntando. Dialogando con los maestros. Su actitud no es de superioridad, sino de profundidad. No habla para mostrarse, sino para comprender. Los que lo escuchan se asombran. No por milagros, sino por su entendimiento. Por la claridad de sus preguntas. Por la forma en que conecta lo que escucha con lo que expresa. Cuando María le habla desde la preocupación, Jesús responde con una frase breve, serena, sin desafío. Habla de los asuntos de su Padre. No como alguien que se revela, sino como alguien que reconoce un centro interior que ya lo orienta. Y aún así, no se queda. No se impone. No reclama un lugar. Regresa con ellos a Nazaret. Se somete. Vuelve a la vida cotidiana. Vuelve al anonimato. Ese gesto contiene una profundidad silenciosa. Reconocer una conciencia interior no lo lleva a romper con lo humano, sino a habitarlo con mayor coherencia. No usa su comprensión como argumento para separarse, sino como raíz para permanecer. El texto vuelve a callar. Y lo hace con una frase que resume años enteros. Crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. No solo ante Dios, sino ante los hombres. Esa sabiduría no se gestó en discursos, sino en presencia. En observar sin prisa. En escuchar sin interrumpir. En comprender sin necesidad de imponerse. Jesús aprendió que la verdad no necesita ser defendida a gritos. Que lo profundo no se apura. Que lo esencial madura en silencio. Volvió a Nazaret y siguió creciendo. Siguió compartiendo la vida común. Siguió habitando lo sencillo. El templo no lo absorbió. El reconocimiento no lo atrapó. El asombro ajeno no lo desvió. Eligió el camino largo. El de la formación interior. El de la coherencia que no necesita escenario. El de la conciencia que no se anuncia, sino que se vive. Ese niño que escuchaba antes de hablar se estaba preparando para un mensaje que no nacería de la teoría, sino de la experiencia. Cada palabra futura tendría raíz en esos años no contados. En esos días sin registro. En esa vida sin aplausos. La niñez de Jesús no fue una etapa de transición hacia algo más importante. Fue parte esencial de su mensaje. Porque quien no aprende a escuchar en lo pequeño, no puede hablar con verdad en lo grande. En Nazaret, lejos de la mirada del mundo, se estaba formando una voz que no repetiría lo aprendido, sino que lo encarnaría. Una voz que no buscaría convencer, sino despertar. Una voz nacida del silencio. Y ese silencio, lejos de ser vacío, estaba lleno de vida. La juventud que no fue contada. Los años pasaron sin dejar huella en los relatos. La historia siguió su curso sin detenerse a mirar a aquel joven que crecía en Nazaret. Mientras el mundo continuaba girando entre tensiones políticas, expectativas religiosas y promesas incumplidas, Jesús atravesaba una etapa decisiva sin testigos, sin crónicas y sin aplausos. La juventud llegó como llega para todos, con preguntas que no siempre encuentran respuesta, con un cuerpo que cambia, con una mente que busca sentido, con una identidad que comienza a tomar forma. Nada indica que haya sido distinto en lo externo. Nada sugiere que haya sido eximido del proceso humano. El silencio de los textos no es vacío, es respeto por un tiempo que no necesitó ser narrado para ser verdadero. Nazaret seguía siendo el escenario. Un lugar donde la vida se sostenía con trabajo constante, donde el esfuerzo diario era la medida del valor, donde no había espacio para ilusiones grandiosas. Allí, Jesús aprendió el ritmo del oficio, la disciplina de las manos, la paciencia que se adquiere cuando cada cosa requiere tiempo y dedicación. El trabajo no era solo una ocupación. Era una forma de estar en el mundo. Construir, reparar, sostener lo que otros usan. Comprender la materia, sus límites, su resistencia. Aceptar que no todo se moldea con rapidez.
que hay procesos que no responden a la prisa. En ese hacer cotidiano, la conciencia se afianza. El cuerpo aprende lo que la mente aún no formula. La realidad enseña sin discursos. Jesús se formó en ese contacto directo con lo concreto, con lo que pesa, con lo que se desgasta, con lo que se rompe y puede volver a levantarse. La juventud también trae confrontación interior. No necesariamente con rebeldía visible, sino con una inquietud profunda. Una sensación de que la vida es más que lo que se ve. Una búsqueda que no siempre se puede expresar en palabras. Jesús no fue ajeno a ese movimiento interior. La diferencia fue su disposición a escucharlo sin huir. Mientras otros buscaban distraerse del vacío o llenarlo con certezas heredadas, él permanecía atento. No rechazaba la tradición, pero tampoco se quedaba atrapado en ella. La habitaba. La dejaba resonar. Permitía que las palabras antiguas dialogaran con la experiencia presente. La fe que había recibido no se convirtió en dogma rígido. Se volvió pregunta viva. No se conformó con repetir fórmulas. Buscó comprender el corazón de lo que se decía. Y en esa búsqueda, fue descubriendo una relación con Dios que no pasaba por el temor, sino por la cercanía. La juventud de Jesús no fue un tiempo de proclamación pública, sino de consolidación interior. No habló en plazas ni enseñó en sinagogas. No reunió discípulos ni generó movimientos. Permaneció en lo simple, en lo oculto, en lo que no parece relevante para la historia, pero lo es para el alma. El silencio de esos años no indica ausencia de conciencia. Indica profundidad. Lo que se estaba gestando no necesitaba exposición. Necesitaba raíz. La vida en comunidad ofrecía espejos constantes. Personas con distintas actitudes frente a la fe, al poder, al sufrimiento. Jesús observó cómo algunos usaban la religión para justificar exclusión, y cómo otros la vivían como refugio. Vio cómo el temor podía endurecer el corazón, y cómo la compasión podía suavizarlo. Nada de eso pasó desapercibido. Todo fue integrado. No como juicio, sino como comprensión. La juventud le permitió ver las contradicciones humanas sin perder la ternura. Le permitió reconocer la fragilidad sin despreciarla. En esos años, la noción de Dios fue tomando un matiz distinto. Ya no solo como el Dios de los relatos antiguos, sino como presencia viva, cercana, implicada en lo cotidiano. No un Dios distante que observa desde arriba, sino uno que acompaña desde dentro. Esa comprensión no surgió de una revelación repentina. Fue el fruto de un proceso largo, silencioso, constante. La conciencia se fue afinando como se afina un instrumento, con paciencia, con repetición, con atención. Jesús aprendió a habitar la espera, a no precipitar el sentido, a no forzar la palabra. La juventud le enseñó que no todo lo que se comprende debe ser dicho de inmediato, que hay verdades que maduran mejor en el silencio. El mundo no lo reconocía, y él no lo buscaba. No había urgencia por ser visto, no había ansiedad por destacar. La identidad se estaba formando desde un lugar más profundo que el reconocimiento externo. La juventud también trae la experiencia del límite. La conciencia de que no todo depende de uno. De que hay realidades que no se pueden cambiar de inmediato. Jesús conoció esa limitación. Vivió en un pueblo sometido, en una tierra ocupada, en un sistema que no ofrecía muchas opciones. Y aún así, no se endureció. En lugar de resentimiento, cultivó comprensión. En lugar de desesperación, cultivó presencia. No se dejó definir por la opresión, sino por la manera de habitarla. La fe, para él, no fue una promesa de escape, sino una forma de permanecer humano en medio de lo difícil. No fue una negación del dolor, sino una manera de atravesarlo sin perder el centro. La juventud pasó sin marcas visibles para la historia, pero dejó una huella profunda en su interior. Allí se consolidó una mirada capaz de reconocer la dignidad en cada persona, incluso en quienes habían sido descartados. Allí se formó una sensibilidad que más tarde se acercaría a los heridos sin temor. No hay relatos de crisis espectaculares, pero sí de una fidelidad constante a lo que se iba revelando por dentro. No hay escenas de lucha externa, pero sí de una coherencia silenciosa que se afianza día a día. Jesús no se construyó desde la oposición, sino desde la integración. No necesitó destruir para afirmar. No necesitó negar para comprender. Su juventud fue un tiempo de recogimiento activo, de presencia atenta, de maduración interior. Mientras el mundo seguía su curso, algo se estaba preparando. No como una estrategia, sino como una disposición. No como un plan humano, sino como una apertura profunda. La historia no lo registró,
pero la vida sí. Cada día vivido con conciencia fue un paso hacia una forma de estar en el mundo que más tarde resonaría en otros. La juventud de Jesús no fue un vacío narrativo. Fue un espacio fértil. Un terreno donde la experiencia humana y la búsqueda espiritual se entrelazaron sin prisa. Allí, en lo no contado, se estaba gestando una voz que no hablaría desde la teoría, sino desde la vida. Una voz que no repetiría lo aprendido, sino que lo transformaría en presencia. Nada se apuró. Nada se forzó. Todo tomó el tiempo necesario. Y cuando el momento llegara, no sería porque el mundo estuviera listo, sino porque él lo estaba. El silencio que forma el corazón. La juventud avanzó sin estridencias. No hubo un momento exacto en el que todo se volviera claro, ni una señal externa que marcara un antes y un después. Lo que ocurrió fue más sutil. Una transformación lenta, profunda, casi imperceptible para quien mira desde fuera, pero decisiva para quien la vive por dentro. Jesús habitó el silencio como quien habita una casa conocida. No lo evitó ni lo llenó de ruido. Lo dejó ser. En ese espacio sin palabras, la vida fue tomando sentido. No como una idea cerrada, sino como una comprensión que se ensancha con el tiempo. El silencio no fue aislamiento. Fue relación. Relación con la propia interioridad, con la realidad tal como se presenta, con la presencia de Dios que no se impone, sino que acompaña. En ese silencio, aprendió a discernir. A distinguir entre lo que nace del miedo y lo que nace del amor. Entre lo que empuja desde la ansiedad y lo que invita desde la paz. Las preguntas no desaparecieron. Al contrario, se volvieron más hondas. Preguntas sobre el sufrimiento, sobre la injusticia, sobre la manera en que la fe podía convivir con un mundo herido. No buscó respuestas rápidas. Permaneció en la pregunta el tiempo necesario para que la respuesta no fuera una huida. La vida cotidiana seguía ofreciendo lecciones constantes. Personas que cargaban con dolores invisibles. Otras que endurecían el corazón para sobrevivir. Algunas que, aun con poco, conservaban una ternura intacta. Jesús observó sin clasificar, sin dividir. Comprendió que cada gesto humano es el resultado de una historia no siempre contada. Ese aprendizaje silencioso fue afinando su mirada. Ya no veía solo acciones, sino motivaciones. Ya no se quedaba en lo aparente, sino que percibía lo que se movía por dentro. Entendió que la mayoría de las personas no actúa desde la maldad, sino desde la herida. La relación con Dios se volvió más íntima. No una relación de temor, sino de confianza. No un vínculo sostenido por el deber, sino por la cercanía. Dios dejó de ser una idea distante para convertirse en presencia viva, constante, implicada en cada aspecto de la existencia. Esa cercanía no lo separó del mundo. Lo ancló más profundamente en él. La espiritualidad no lo llevó a despreciar la vida concreta, sino a habitarla con mayor atención. Cada gesto cotidiano adquiría un valor distinto cuando se realizaba desde la conciencia. El silencio también permitió que se reconocieran los propios límites. La juventud enseña que no todo se puede, que no todo depende de uno, que hay realidades que no se transforman de inmediato. Jesús no reaccionó contra ese límite. Lo aceptó. Y en esa aceptación, encontró una libertad distinta. No buscó controlar el curso de los acontecimientos. No se rebeló contra la lentitud del proceso. Comprendió que hay tiempos que no se pueden acelerar sin perder profundidad. La maduración interior requiere paciencia, y la paciencia solo se aprende cuando no se fuerza el camino. El corazón se fue ensanchando. No como un acto voluntario, sino como consecuencia de la atención sostenida. Cuando se mira sin prisa, cuando se escucha sin anticipar respuestas, algo en el interior se abre. Jesús permitió que ese ensanchamiento ocurriera. La fe dejó de ser una estructura que se defiende para convertirse en una experiencia que se vive. No necesitó argumentos para sostenerla. Le bastaba la coherencia entre lo que sentía, pensaba y hacía. Esa coherencia no era perfecta, pero era sincera. El silencio también confronta. Saca a la luz lo que se prefiere no ver. Jesús no rehuyó esa confrontación interior. Permitió que emergieran dudas, tensiones, incluso contradicciones. No las reprimió. Las atravesó. En ese atravesar, se fue clarificando una orientación profunda. No como un mandato externo, sino como una fidelidad interior. Una sensación de que la vida tenía un llamado, no impuesto, sino descubierto. Un llamado que no se apresura, que no se anuncia, que se reconoce cuando el tiempo madura. La juventud es un umbral. Un paso entre lo que se ha recibido y lo que se elegirá encarnar.
Jesús cruzó ese umbral sin ruido, sin ruptura, sin dramatismo. La transición fue interna, casi invisible, pero decisiva. La relación con los demás se volvió más compasiva. No desde la superioridad, sino desde la cercanía. Comprendió que cada persona carga con su propio proceso, y que no se puede exigir a otros lo que aún no han podido integrar. Esa comprensión no lo volvió pasivo. Lo volvió presente. Atento. Disponible. La compasión no nació de una idea, sino de una experiencia compartida de fragilidad. El silencio le enseñó a no responder desde la reacción. A dejar que la palabra brotara solo cuando fuera necesaria. A distinguir entre hablar para llenar un vacío y hablar para abrir un espacio. La juventud pasó sin que el mundo lo notara. Sin que nadie registrara ese proceso interior. Pero cada día vivido con conciencia fue una semilla. Cada silencio habitado fue una preparación. No hubo prisa por llegar a ningún lugar. La vida no se vivió como un medio para un fin, sino como un espacio sagrado en sí mismo. Cada etapa fue honrada por lo que era, no por lo que prometía. En ese tiempo, la identidad se fue afirmando sin necesidad de definiciones rígidas. No se trató de saber quién era en términos abstractos, sino de aprender a ser fiel a lo que se revelaba en lo profundo. La juventud de Jesús no fue una espera vacía. Fue una gestación consciente. Un tiempo en el que el corazón se volvió lo suficientemente amplio como para sostener lo que vendría después. El silencio no fue ausencia de vida. Fue vida en su forma más esencial. Una vida que no necesita ser mostrada para ser verdadera. Y así, sin anuncios ni rupturas, sin escenas memorables para la historia, el interior fue tomando forma. Preparándose no para destacar, sino para servir. No para imponerse, sino para acompañar. No para huir del mundo, sino para habitarlo con una presencia distinta. Cuando el silencio cumple su obra, no deja ruido a su paso. Deja profundidad. Y esa profundidad, aunque nadie la vea, lo transforma todo. La conciencia que madura sin testigos. El paso del tiempo no trajo prisa. La vida siguió desplegándose con la misma sobriedad de siempre. Las jornadas comenzaban y terminaban sin sobresaltos, marcadas por el trabajo, por los encuentros breves, por los silencios compartidos. Jesús habitó ese tiempo sin ansiedad por definirlo. No necesitó nombrar lo que estaba ocurriendo en su interior para que fuera real. La conciencia no madura de golpe. Se forma en la repetición, en la fidelidad a lo pequeño, en la coherencia entre lo que se vive y lo que se intuye verdadero. Jesús fue atravesando ese proceso sin romper con su entorno, sin colocarse por encima de nadie, sin aislarse en una búsqueda solitaria. La maduración ocurrió dentro de la vida común. La relación con Dios dejó de estar asociada a momentos específicos o a espacios sagrados delimitados. Se volvió continua. Presente en cada gesto. En cada mirada. En cada decisión silenciosa. Dios ya no era una idea que se buscaba, sino una presencia que se reconocía. Esa presencia no se manifestaba como certeza absoluta, sino como orientación. Una brújula interior que no imponía, pero sí atraía. Una voz que no gritaba, pero persistía. Jesús aprendió a distinguirla entre tantas otras voces que reclaman atención. La conciencia madura aprende a escuchar sin confundirse. Aprende a reconocer lo esencial sin necesidad de excluir lo demás. Jesús no rechazó el mundo para afirmarse. No necesitó negar la realidad para permanecer fiel a lo que sentía verdadero. Integró. La juventud le enseñó que la vida no se resuelve en conceptos, sino en decisiones concretas. Que la fe no se prueba en discursos, sino en la manera de tratar a los demás. Que la espiritualidad no se mide por lo que se sabe, sino por cómo se vive. Cada encuentro cotidiano ofrecía una oportunidad para afinar la mirada. Jesús observó cómo el dolor transforma a las personas, a veces cerrándolas, a veces abriéndolas. Comprendió que nadie elige desde un lugar neutro. Que toda elección nace de una historia previa. Esa comprensión fue ensanchando su capacidad de no juzgar. No como indiferencia, sino como profundidad. No se trataba de justificar todo, sino de comprender antes de responder. La conciencia madura no se apresura a condenar. Busca entender. La fe se fue despojando de temor. No porque el mundo se volviera menos incierto, sino porque la confianza interior se fortalecía. Jesús no necesitó garantías externas. Le bastaba la fidelidad a lo que se iba revelando paso a paso. La maduración interior también implicó aceptar que no todo se puede explicar. Que hay dimensiones de la vida que no se dejan encerrar en palabras. Jesús no intentó forzar una claridad que aún no había llegado.
Permitió que el misterio permaneciera como misterio. La conciencia que madura no necesita tener todas las respuestas. Aprende a vivir con preguntas abiertas sin desesperarse. Aprende a caminar sin ver todo el camino. Jesús desarrolló esa capacidad sin dramatizarla, sin convertirla en identidad. El silencio continuó siendo un aliado. No un refugio para escapar, sino un espacio para escuchar con mayor nitidez. En ese silencio, la vida hablaba con más claridad que cualquier discurso. La madurez no se manifestó como distanciamiento emocional. Al contrario, Jesús se volvió más sensible, más atento, más disponible. La profundidad no lo endureció. Lo volvió más humano. La relación con los demás se volvió más libre. No necesitó agradar ni imponerse. No buscó aprobación ni reconocimiento. La seguridad interior le permitió estar con otros sin perderse, y estar consigo mismo sin aislarse. La conciencia madura reconoce cuándo hablar y cuándo callar. Jesús no sentía urgencia por expresar lo que aún estaba tomando forma. Sabía, aunque no lo formulara, que hay palabras que necesitan tiempo para nacer sin traicionarse. La vida en Nazaret continuó siendo sencilla. Nada en lo externo cambió. Y, sin embargo, lo esencial se estaba consolidando. No como un plan estratégico, sino como una disponibilidad profunda. La identidad se fue afirmando desde la coherencia, no desde la afirmación pública. Jesús no necesitó decir quién era. Lo estaba haciendo. Y eso era suficiente. La maduración interior también implicó reconocer el dolor del mundo sin intentar salvarlo todo. Comprendió que no se puede cargar con lo que no corresponde. Que hay límites incluso en el amor. Esa comprensión no lo alejó del sufrimiento ajeno, pero lo ancló en una presencia sana. La conciencia madura no confunde entrega con sacrificio ciego. Aprende a dar desde la plenitud, no desde la carencia. Jesús fue descubriendo ese equilibrio sin fórmulas, sin enseñanzas explícitas. Desde la vida misma. Los años pasaron sin que nada pareciera extraordinario. Pero lo extraordinario no siempre se manifiesta en lo visible. A veces ocurre en la profundidad de una conciencia que se afina hasta volverse clara. La madurez no llegó como un punto de llegada, sino como una disposición estable. Una manera de estar en el mundo sin huir de él, sin resistirlo, sin confundirse con él. Jesús estaba listo sin saberlo en términos humanos. No listo para actuar, sino listo para escuchar cuando llegara el momento. No listo para enseñar, sino para responder con fidelidad cuando la vida lo llamara. La conciencia que se formó en esos años no fue producto del aislamiento ni de la negación del mundo. Fue el fruto de una presencia sostenida, humilde, atenta. Nada se apresuró. Nada se forzó. Nada se perdió. La juventud no fue un intervalo entre dos momentos importantes. Fue un tiempo pleno en sí mismo. Un tiempo donde la conciencia se hizo lo suficientemente profunda como para sostener lo que vendría después. Cuando la maduración ocurre en silencio, no deja huellas visibles. Pero cuando llega el momento de actuar, esa profundidad se manifiesta sin esfuerzo. Jesús no salió de la juventud con un discurso preparado. Salió con una presencia consolidada. Y esa presencia, cuando comenzó a expresarse, no necesitó imponerse para ser reconocida. Porque lo que se ha vivido con verdad, tarde o temprano, encuentra su voz. Cuando el llamado emerge desde dentro. El paso a una nueva etapa no llegó como ruptura violenta ni como decisión impulsiva. No hubo un instante dramático que separara de forma visible lo que había sido de lo que comenzaría a ser. El cambio emergió desde dentro, como lo hacen las cosas verdaderas, sin ruido, sin anuncio, sin necesidad de validación externa. Jesús había aprendido a habitar la interioridad sin perder contacto con la vida concreta. Esa fidelidad silenciosa fue afinando una percepción distinta. No se trataba de una idea nueva, sino de una claridad que se volvía cada vez más estable. Algo dentro de él comenzaba a ordenarse con mayor precisión, como si todo lo vivido hasta entonces encontrara un punto de coherencia. El llamado no apareció como una orden impuesta desde fuera. No fue una voz que irrumpe para controlar, ni una exigencia que anula la libertad. Fue una atracción profunda, una orientación interna que no empujaba, pero sí convocaba. No imponía un camino, lo revelaba. El entorno seguía siendo el mismo. Nazaret no cambió. Las personas seguían viviendo sus rutinas. El mundo continuaba con sus tensiones, con sus desigualdades, con su mezcla constante de fe y contradicción. Nada parecía señalar que el tiempo había llegado. Y, sin embargo, algo se estaba alineando por dentro. El llamado no surgió del rechazo a esa realidad,
sino de una compasión cada vez más lúcida hacia ella. No nació del deseo de escapar del mundo, sino de la imposibilidad de permanecer indiferente ante el sufrimiento humano. No fue ambición espiritual. Fue responsabilidad interior. Jesús comenzó a percibir con mayor claridad el dolor que atravesaba a las personas. No como observador distante, sino como alguien profundamente implicado. La herida del otro ya no se percibía como algo ajeno. Resonaba por dentro. No desde la culpa, sino desde una cercanía que no podía ignorarse. La conciencia que había madurado en silencio empezó a reclamar expresión. No como discurso, sino como presencia. No como teoría, sino como gesto. El llamado no pedía palabras grandilocuentes. Pedía disponibilidad. La relación con Dios adquirió un tono aún más íntimo. No como un diálogo constante, sino como una confianza estable. Una certeza silenciosa de no estar separado. No se trataba de sentirse elegido en términos de superioridad, sino de saberse sostenido para algo que aún no se comprendía del todo. El llamado no aclaraba el cómo ni el cuándo. No ofrecía garantías. No prometía resultados. Solo invitaba a dar un paso que no se podía postergar indefinidamente. Permanecer donde estaba ya no era negación, pero comenzar a moverse se volvía inevitable. La conciencia reconoce esos momentos. No porque sean ruidosos, sino porque generan una tensión suave pero persistente. No una angustia, sino una incomodidad fértil. Un saber interior que no acusa, pero sí orienta. Jesús no reaccionó desde la prisa. No abandonó su vida de un día para otro sin discernimiento. Permitió que el llamado se asentara. Lo escuchó. Lo dejó madurar. Sabía, aunque no lo formulara, que no todo impulso es verdadero llamado, y que no todo llamado debe responderse de inmediato. El discernimiento fue silencioso. No ocurrió en espacios extraordinarios. Ocurrió en la continuidad de la vida. En la atención sostenida. En la honestidad interior. En la fidelidad a lo que se sentía verdadero sin adornarlo. La madurez espiritual no confunde urgencia con verdad. Jesús había aprendido eso en los años ocultos. Por eso no se dejó llevar por la ansiedad de comenzar. Comprendía que el tiempo también forma parte del llamado. El mundo seguía ofreciendo imágenes de poder, de dominio, de imposición. La religión misma ofrecía modelos de autoridad basados en el control y la exclusión. Jesús no se sintió atraído por esos caminos. No porque los despreciara, sino porque no resonaban con lo que se estaba gestando en su interior. El llamado que emergía no tenía forma de conquista. Tenía forma de servicio. No buscaba imponerse, sino acercarse. No pretendía corregir desde arriba, sino acompañar desde dentro. La conciencia que madura reconoce la diferencia entre querer cambiar el mundo y responder a lo que la vida pide de uno. Jesús no soñó con transformar estructuras desde el poder. Intuyó que la verdadera transformación comienza en la manera de estar con los otros. El llamado no lo alejaba de lo humano. Lo llevaba hacia él. Hacia el contacto con las heridas, con las preguntas, con las búsquedas. No como salvador distante, sino como compañero de camino. La claridad interior no vino acompañada de certezas absolutas. Hubo dudas. Hubo preguntas. Hubo momentos de silencio más profundo. Pero esas dudas no paralizaban. Acompañaban. Eran parte del proceso, no su negación. Jesús aprendió a confiar en esa claridad imperfecta. A caminar con lo que había, sin exigir más. A responder a lo que se le mostraba sin pretender abarcarlo todo. El llamado no pedía perfección. Pedía honestidad. No pedía seguridad. Pedía disponibilidad. No pedía fuerza. Pedía coherencia. La vida interior comenzó a orientarse hacia afuera sin perder profundidad. El movimiento no fue brusco. Fue natural. Como cuando algo que ha madurado lo suficiente ya no puede permanecer oculto sin traicionarse. Jesús no dejó atrás su humanidad para responder al llamado. La llevó consigo. No negó su historia. La integró. Todo lo vivido hasta entonces se volvió fundamento, no obstáculo. El llamado no lo separó de su gente. Lo preparó para encontrarse con otros desde un lugar distinto. No como alguien que viene a imponer respuestas, sino como alguien dispuesto a escuchar preguntas. La conciencia que emerge desde dentro no necesita ser anunciada. Se manifiesta en la disposición a estar presente donde la vida duele. En la capacidad de no huir cuando la realidad se vuelve incómoda. Jesús comenzó a sentirse convocado no a hablar de Dios, sino a hacerlo visible en la manera de relacionarse. No a enseñar doctrinas, sino a encarnar una forma distinta de amar. El llamado no prometía éxito.
No ofrecía reconocimiento. No garantizaba comprensión. Y, aún así, era ineludible. No porque obligara, sino porque resonaba con lo más verdadero de su ser. Responder al llamado implicaba soltar seguridades. Implicaba exponerse. Implicaba caminar hacia lo desconocido. Pero permanecer donde estaba, ignorando esa claridad interior, implicaba una pérdida mayor, la pérdida de coherencia. Jesús no tomó la decisión como un acto heroico. La tomó como un acto de fidelidad. No a una imagen de sí mismo, sino a lo que la vida le estaba pidiendo en ese momento. El comienzo no fue espectacular. No hubo proclamación pública. No hubo ruptura visible. Hubo un paso interior. Un asentimiento silencioso. Una disposición profunda. La conciencia que se había formado en la vida oculta estaba lista para entrar en relación más directa con el mundo herido. No desde la superioridad, sino desde la cercanía. No desde la certeza absoluta, sino desde la presencia fiel. El llamado había emergido. No como una voz externa que irrumpe, sino como una verdad interior que ya no podía ser ignorada. Y cuando el llamado se reconoce de esa manera, no hay necesidad de correr. Basta con estar dispuesto a responder cuando el camino se abra. Ese momento estaba cerca. El paso hacia lo desconocido. Llegó un momento en el que permanecer era tan exigente como avanzar. No por presión externa, sino porque la coherencia interior comenzaba a reclamar movimiento. El llamado, que había emergido con suavidad, se volvía ahora una orientación clara. No empujaba, pero tampoco se retiraba. Acompañaba cada gesto, cada silencio, cada decisión cotidiana. Jesús comprendió que no se trataba de abandonar su vida anterior como si fuera un error. Nada de lo vivido había sido inútil. Cada año oculto, cada jornada sencilla, cada silencio habitado había construido la base necesaria para el paso que se avecinaba. Avanzar no significaba negar el pasado, sino llevarlo consigo. El paso hacia lo desconocido no se dio desde la ruptura, sino desde la continuidad. No fue huida ni rechazo. Fue una expansión natural de lo que ya estaba siendo. Como si la vida, al ensancharse por dentro, necesitara ahora expresarse por fuera. El camino no estaba trazado con claridad. No había un mapa ni un plan definido. Solo una certeza íntima: permanecer inmóvil sería una forma de traición a lo que se había despertado en su interior. Y, aún así, no hubo prisa. El paso no se dio desde la ansiedad, sino desde la fidelidad. Jesús se abrió a la posibilidad de salir de lo conocido sin idealizar lo que vendría. No buscó garantías. No exigió señales que confirmaran cada movimiento. Aprendió a confiar en una claridad que no era absoluta, pero sí suficiente para el siguiente paso. El paso hacia lo desconocido siempre implica vulnerabilidad. Implica dejar atrás seguridades, rutinas, lugares que han sostenido durante años. Jesús no fue ajeno a ese vértigo. La diferencia estuvo en su manera de habitarlo. No lo negó ni lo dramatizó. Lo aceptó como parte del proceso. La relación con Dios se volvió aún más esencial. No como refugio frente al miedo, sino como fuente de confianza para atravesarlo. No necesitó sentirse protegido de todo riesgo. Le bastaba saber que no caminaba separado. El paso no fue anunciado. No hubo despedidas solemnes ni declaraciones públicas. Fue un movimiento interior que comenzó a reflejarse en decisiones concretas. En gestos sencillos que indicaban disponibilidad. En una apertura creciente hacia encuentros que antes no se buscaban. Jesús comenzó a salir de Nazaret sin renegar de ella. No dejó el lugar con resentimiento ni con desprecio. Lo dejó con gratitud. Sabía que allí se había formado lo esencial. Pero también sabía que ese tiempo había cumplido su función. Salir no significaba perder raíces. Significaba permitir que esas raíces sostuvieran algo nuevo. La madurez espiritual reconoce cuando un ciclo ha llegado a su plenitud y cuando es momento de permitir que la vida se expanda. El paso hacia lo desconocido no se dio en soledad absoluta. Hubo encuentros, miradas, presencias que acompañaron sin comprender del todo. La vida nunca se atraviesa completamente solo, aunque el camino sea personal. Jesús no buscó convencer a nadie de lo que estaba haciendo. No necesitó justificar su movimiento. La claridad interior no siempre puede explicarse, y no siempre debe hacerlo. Hay decisiones que se sostienen mejor en el silencio. La incertidumbre no fue enemiga. Fue compañera. No se la combatió con falsas seguridades. Se la habitó con atención. Jesús aprendió a caminar sin saberlo todo, confiando en que la fidelidad al paso presente sería suficiente.
El paso hacia lo desconocido también implicó exponerse a la mirada de otros. Dejar de ser invisible. Aceptar que el anonimato ya no sería completo. Eso no se vivió como pérdida, sino como consecuencia natural de una vida que comenzaba a abrirse. No hubo intención de protagonismo. No hubo deseo de reconocimiento. El movimiento no nació de la ambición de ser visto, sino de la imposibilidad de seguir ocultando lo que pedía expresión. Jesús no salió al mundo con respuestas cerradas. Salió con una disposición abierta. No llevaba un mensaje terminado, sino una presencia dispuesta a escuchar y a responder desde la profundidad. El paso hacia lo desconocido no fue una hazaña. Fue un acto cotidiano de fidelidad. Un sí pronunciado sin estruendo. Una apertura sostenida día tras día. La vida comenzó a ofrecer encuentros distintos. Personas que no compartían su historia, pero sí su búsqueda. Rostros marcados por el cansancio, por la exclusión, por la espera. Jesús no se acercó con soluciones prefabricadas. Se acercó con presencia. Ese acercamiento fue posible porque el paso no se dio desde la prisa. Quien corre para llegar no ve a quienes se encuentra en el camino. Jesús avanzó con un ritmo que permitía el encuentro. El paso hacia lo desconocido también trajo confrontaciones internas. Momentos de duda. Preguntas que no se resolvían de inmediato. Jesús no interpretó esas dudas como señal de error. Las comprendió como parte del crecimiento. La fidelidad no consistió en no dudar, sino en no retroceder por miedo. En seguir caminando aun cuando el camino no se mostraba completo. En confiar en que la claridad necesaria aparecería en el momento oportuno. El movimiento no fue lineal. Hubo avances y pausas. Momentos de apertura y momentos de recogimiento. Jesús no se exigió un ritmo constante. Permitió que la vida marcara el compás. Salir de lo conocido no significó dejar de ser quien era. Significó permitir que lo que era se expresara en relación con otros. La identidad no se perdió. Se amplió. El paso hacia lo desconocido fue también un acto de humildad. Reconocer que no se controla el resultado. Que no se garantiza el impacto. Que no se sabe cómo será recibido lo que se ofrece. Jesús aceptó esa incertidumbre sin endurecerse. No se protegió con expectativas rígidas. Permaneció abierto a lo que la vida presentara. El camino comenzaba a tomar forma no porque se planificara, sino porque se caminaba. Cada paso revelaba el siguiente. Cada encuentro ofrecía una nueva comprensión. El paso hacia lo desconocido no fue una salida definitiva, sino una entrada. Una entrada en una forma distinta de estar en el mundo. Más expuesta, más vulnerable, más comprometida. La conciencia que había madurado en silencio ahora se movía con suavidad hacia la relación. No para imponerse, sino para encontrarse. No para demostrar, sino para acompañar. El paso estaba dado. No con ruido, no con espectáculo, no con proclamación. Con fidelidad. Con presencia. Con una disponibilidad que no necesitaba ser explicada. Y aunque el camino aún no se mostraba en su totalidad, algo era claro, no había vuelta atrás hacia la indiferencia. La vida había comenzado a pedir respuesta. Jesús avanzó. No porque supiera a dónde llegaría, sino porque había aprendido a confiar en el paso siguiente. El momento de responder. Hubo un instante en el que la claridad interior dejó de ser solo orientación y se volvió decisión. No como una certeza absoluta, sino como una fidelidad que ya no admitía demora. Jesús reconoció que el tiempo de preparación había cumplido su propósito. No porque todo estuviera resuelto, sino porque la vida pedía respuesta. El llamado no se transformó en urgencia desesperada. Se volvió presencia firme. Una convicción serena de que había llegado el momento de dar un paso visible, aunque el camino completo siguiera siendo desconocido. La conciencia que había madurado en silencio ahora reclamaba coherencia entre lo que se sentía verdadero y lo que se estaba dispuesto a vivir. Responder no significó perder el miedo. Significó no permitir que el miedo decidiera. Jesús no actuó desde la seguridad, sino desde la confianza. No una confianza ingenua, sino una nacida de la experiencia profunda de no estar separado. El movimiento hacia lo que vendría no fue grandioso. Fue simple, humano, concreto. No hubo preparación exterior especial. No hubo rituales complejos. Hubo una disponibilidad interior que se expresó en un gesto claro, ponerse en camino. El mundo no cambió para recibirlo. Las estructuras siguieron siendo las mismas. El dolor continuó presente. Las injusticias no se disolvieron. Y aún así, Jesús avanzó. No porque creyera que podía resolverlo todo,
sino porque comprendía que la presencia consciente ya es, en sí misma, una forma de transformación. Responder al llamado implicó exponerse a la mirada de otros. Dejar atrás el anonimato completo. Aceptar que su vida comenzaría a ser leída, interpretada, juzgada. Esa exposición no fue buscada, pero fue asumida. No con orgullo, sino con humildad. Jesús no salió al encuentro del mundo con una identidad cerrada. No se presentó con títulos. No reclamó autoridad. Su manera de estar no necesitaba ser nombrada para sentirse real. La coherencia interior era suficiente. El acto de responder no se sostuvo en la idea de ser diferente, sino en la decisión de ser fiel. Fiel a lo vivido. Fiel a lo comprendido. Fiel a la compasión que había crecido en silencio durante años. La conciencia madura sabe que no se puede esperar a estar completamente listo. Siempre habrá dudas. Siempre habrá preguntas sin resolver. Jesús no esperó a que desaparecieran. Aprendió a caminar con ellas sin dejar que lo inmovilizaran. Responder implicó también soltar ciertas seguridades. No solo materiales, sino emocionales. La seguridad de lo conocido. La comodidad de los vínculos estables. La previsibilidad de una vida sin sobresaltos. Jesús aceptó esa pérdida sin dramatizarla. Sabía que toda expansión auténtica implica dejar algo atrás. No hubo desprecio por lo que se dejaba. Hubo gratitud. Nazaret no fue negada. Fue honrada como el lugar donde se había formado lo esencial. Pero el tiempo de permanecer allí había concluido. Responder no fue un acto aislado. Fue el comienzo de una manera distinta de vivir cada día. No se trató de un evento puntual, sino de una disposición continua a escuchar y actuar desde lo profundo. El camino comenzó a abrirse a través de encuentros. Personas que se acercaban sin saber exactamente por qué. Miradas que reconocían algo sin poder nombrarlo. Jesús no se impuso en esos encuentros. Se dejó encontrar. La respuesta al llamado no fue enseñar desde el primer momento. Fue estar. Estar con atención. Estar con presencia. Estar sin pretender cambiar a nadie de inmediato. La transformación no se forzó. Se permitió. La conciencia que había madurado en el silencio ahora se expresaba en gestos simples. En la forma de escuchar. En la manera de mirar. En la capacidad de permanecer con el otro sin huir de su dolor. Responder implicó aceptar la incomprensión. No todos entenderían su manera de estar. No todos la aceptarían. Jesús no buscó convencer a quienes no estaban dispuestos a escuchar. No luchó contra el rechazo. Lo sostuvo sin endurecerse. La fidelidad interior se volvió el único criterio. No la aprobación externa. No el éxito visible. No la cantidad de seguidores. La coherencia entre lo que se sentía verdadero y lo que se vivía era suficiente. El acto de responder no cerró el proceso interior. Lo profundizó. Cada paso exterior traía nuevas preguntas, nuevas tensiones, nuevos aprendizajes. Jesús no esperaba estabilidad. Esperaba verdad. Responder al llamado no fue asumir un rol, sino habitar una presencia. No se trató de convertirse en algo distinto, sino de permitir que lo que ya se había formado se expresara plenamente. La vida comenzó a confrontarlo de nuevas maneras. No desde la teoría, sino desde la relación. Las heridas ajenas resonaban con más fuerza. Las injusticias se volvían más visibles. La compasión se hacía más concreta. Jesús no respondió a todo. No solucionó todo. No prometió alivio inmediato. Ofreció presencia. Y esa presencia, aunque no resuelve todos los problemas, transforma la manera de habitarlos. El llamado no lo llevó a un lugar seguro. Lo llevó a un lugar verdadero. Y esa diferencia lo cambió todo. Responder implicó aceptar que el camino no estaría libre de conflicto. Que la fidelidad a lo que se siente verdadero incomoda a quienes prefieren certezas rígidas. Jesús no buscó el conflicto, pero tampoco lo evitó cuando fue consecuencia de su coherencia. La conciencia que responde no se defiende. Se sostiene. No necesita imponerse. Permanece fiel. El movimiento que había comenzado en el interior ahora se desplegaba en el mundo. No con estruendo, sino con consistencia. No con discursos, sino con vida encarnada. Responder al llamado fue, en esencia, un acto de amor. No un amor abstracto, sino concreto. Un amor que se expresa en la disponibilidad a estar donde la vida duele. A no apartarse cuando el sufrimiento aparece. A no cerrarse cuando la incomprensión hiere. Jesús respondió no porque supiera exactamente qué vendría después, sino porque había aprendido a confiar en la fidelidad al paso presente.
Esa fidelidad era suficiente. El camino se abría mientras se caminaba. No antes. No después. En el acto mismo de avanzar. Y así, sin proclamaciones, sin gestos grandilocuentes, sin declaraciones solemnes, la respuesta se hizo vida. En este punto del camino, si estas reflexiones resuenan en tu interior, si sientes que acompañar este proceso también toca algo profundo en ti, puedes suscribirte a este espacio. Aquí seguimos caminando juntos, explorando historias y parábolas que no buscan imponer, sino sanar el alma desde lo más humano y verdadero. La palabra que nace de la vida. El paso estaba dado y ya no había retorno a la invisibilidad completa. No porque Jesús buscara ser visto, sino porque la coherencia interior, cuando se encarna, comienza a hacerse perceptible. La presencia que se había formado en el silencio ahora se expresaba de manera natural en el encuentro con otros. No como discurso elaborado, sino como una forma distinta de estar. La palabra no apareció primero como enseñanza. Apareció como cercanía. Antes de hablar, Jesús se dejó encontrar. Antes de explicar, escuchó. La vida no fue un escenario para demostrar comprensión, sino un espacio compartido donde la comprensión se volvía palpable. Las personas se acercaban no por curiosidad intelectual, sino porque algo en su manera de mirar generaba descanso. No ofrecía respuestas rápidas ni soluciones inmediatas. Ofrecía presencia. Y en un mundo acostumbrado a la dureza, esa presencia se volvía profundamente significativa. La palabra que comenzó a surgir no era ajena a la vida cotidiana. No se elevaba por encima de la experiencia común. Nacía de ella. Hablaba de semillas, de caminos, de panés, de gestos simples que todos conocían. No porque faltara profundidad, sino porque la profundidad verdadera no necesita separarse de lo concreto. Jesús no habló desde la distancia del experto, sino desde la cercanía del que ha vivido. Sus palabras no pretendían impresionar. Buscaban tocar. No imponían una verdad desde afuera. Invitaban a reconocer algo que ya estaba latente por dentro. La autoridad no provenía del título ni del cargo. Provenía de la coherencia. De la correspondencia entre lo que decía y la manera en que vivía. Esa coherencia era percibida incluso por quienes no estaban de acuerdo con él. La palabra no se ofrecía como norma rígida, sino como invitación. No exigía adhesión inmediata. Abría un espacio de reflexión. Permitía que cada quien se encontrara consigo mismo sin sentirse juzgado. Jesús no buscó seguidores como quien busca aprobación. Los encuentros se daban de manera orgánica. Personas que reconocían algo en su presencia decidían permanecer cerca. No por obligación, sino por resonancia. La palabra que nacía de su vida no separaba lo sagrado de lo humano. No hablaba de Dios como alguien lejano, sino como presencia implicada en cada aspecto de la existencia. No ofrecía una espiritualidad de evasión, sino de encarnación. Esa manera de hablar incomodaba a algunos. No porque fuera agresiva, sino porque desarmaba certezas. No atacaba directamente las estructuras, pero las dejaba en evidencia al proponer una relación distinta con la fe. Jesús no comenzó señalando errores ajenos. Comenzó despertando conciencia, invitando a mirar de otra manera, a ver más allá de la letra, a reconocer el espíritu que da vida. La palabra no se pronunciaba desde la prisa. No buscaba abarcarlo todo. Se ofrecía según la disposición del encuentro. A veces en una frase breve. A veces en un silencio compartido. A veces en un gesto más elocuente que cualquier discurso. La vida cotidiana seguía siendo el escenario. Caminos, casas, mesas compartidas. No hubo separación entre el mensaje y la vida. Todo formaba parte de un mismo movimiento. Jesús no evitó a quienes eran considerados impuros, débiles o indignos. Se acercó sin temor. No para transgredir normas por rebeldía, sino porque su manera de comprender a Dios no permitía excluir desde el desprecio. La palabra que nacía de su vida no justificaba la injusticia, pero tampoco condenaba desde la dureza. Buscaba restaurar. No desde el castigo, sino desde la comprensión. Ese modo de estar comenzó a generar preguntas. No solo entre quienes se acercaban con apertura, sino también entre quienes veían amenazada su forma de entender la fe. La incomodidad no tardó en aparecer. Jesús no respondió a esa incomodidad con confrontación directa. No necesitó defenderse. Continuó siendo fiel a su manera de estar. La coherencia no se negoció para evitar el conflicto. La palabra que se ofrecía no prometía éxito ni bienestar inmediato. Hablaba de una vida más plena, pero también más consciente. Una vida que no evita el dolor, pero lo atraviesa con sentido.
Quienes escuchaban no siempre comprendían del todo. Y eso no era un problema. Jesús no exigía comprensión total. Sabía que hay palabras que necesitan tiempo para germinar. La enseñanza no se transmitía como información, sino como experiencia compartida. No se trataba de aprender algo nuevo, sino de recordar algo esencial. Algo que había quedado sepultado bajo capas de miedo, culpa y rigidez. La palabra que nacía de la vida no buscaba crear dependencia. Invitaba a la autonomía interior. A una relación directa con Dios. A una responsabilidad personal frente a la propia conciencia. Ese enfoque resultaba desconcertante para quienes estaban acostumbrados a mediaciones rígidas. Pero para muchos, era liberador. No porque fuera fácil, sino porque era honesto. Jesús no se presentó como dueño de la verdad. Se presentó como testigo de una forma de vivirla. No pidió fe ciega. Invitó a la experiencia. La palabra no se pronunciaba para ganar debates. Se ofrecía para sanar. Para abrir posibilidades. Para devolver dignidad a quienes se sentían descartados. La presencia de Jesús comenzaba a dejar huella. No por estrategias, sino por autenticidad. No por marketing, sino por humanidad. La vida que había sido cultivada en silencio ahora se expresaba en relación. Y esa expresión no podía pasar desapercibida. Algunos comenzaron a seguirlo de cerca. Otros a observarlo con recelo. Otros a rechazarlo sin comprenderlo. Jesús no se definió por ninguna de esas reacciones. Continuó caminando. La palabra que nacía de su vida no se ajustaba a expectativas. No reforzaba el poder establecido ni ofrecía una revolución violenta. Proponía algo más difícil, una transformación interior que se refleja en la manera de vivir con otros. Ese tipo de transformación no se puede imponer. Solo se puede invitar. Jesús lo sabía. Por eso no forzó adhesiones. No manipuló emociones. No utilizó el miedo como herramienta. La palabra seguía brotando del contacto con la vida real. Con el dolor concreto. Con la esperanza frágil. Con la dignidad herida. La presencia se volvía enseñanza sin necesidad de discurso. Y cuando la palabra aparecía, era porque había sido preparada por la vida misma. La coherencia interior se hacía visible en cada gesto. En cada encuentro. En cada decisión de permanecer fiel a lo que se había gestado en el silencio. La palabra que nace de la vida no necesita ser defendida. Se sostiene por sí misma. Y así, sin proclamaciones grandilocuentes, sin estructuras formales, sin intención de fundar nada, la presencia de Jesús comenzaba a dejar una marca profunda. No una marca de dominio, sino de humanidad restaurada. Ese era el comienzo de algo que no se impondría desde afuera, sino que se despertaría desde dentro. La cercanía que incomoda. A medida que la presencia de Jesús se hacía más visible, también se hacía más difícil de clasificar. No encajaba en los moldes conocidos. No respondía a las expectativas de quienes esperaban un líder fuerte ni a las de quienes buscaban un maestro distante. Su manera de estar desarmaba los esquemas habituales porque no se sostenía en el control, sino en la cercanía. Esa cercanía no era superficial. No consistía en gestos amables sin profundidad. Era una disposición real a estar con el otro tal como es, sin exigirle que se transforme antes de ser acogido. Jesús se acercaba a personas que muchos evitaban. No por provocación, sino porque su comprensión de la dignidad humana no permitía exclusiones previas. La mesa se volvió un lugar central. Comer juntos no era un acto menor. Compartir el alimento significaba compartir la vida. Jesús aceptaba sentarse con quienes eran señalados, criticados o descartados. No preguntaba primero por su conducta. Miraba a la persona antes que a su historia. Ese gesto simple generaba incomodidad. No solo por romper normas sociales, sino porque ponía en evidencia una forma distinta de entender la pureza. No como separación del otro, sino como integridad interior. No como distancia, sino como coherencia. La cercanía también implicaba escuchar historias que nadie quería oír. Historias de fracaso, de culpa, de dolor acumulado. Jesús no interrumpía. No ofrecía soluciones rápidas. Permitía que la palabra del otro se desplegara sin apuro. En ese acto de escucha, algo comenzaba a sanar. No todos comprendían esa manera de estar. Para algunos, era una amenaza. Porque si la dignidad no se gana, si el amor no se condiciona, entonces muchas estructuras pierden sentido. El control se debilita cuando la cercanía revela humanidad donde se esperaba condena. Jesús no confrontó esas estructuras de manera frontal al principio. No necesitó atacarlas.
Su sola presencia las desestabilizaba. La coherencia interior deja al descubierto la incoherencia ajena sin necesidad de señalarla. La palabra que acompañaba esa cercanía no justificaba el daño, pero tampoco lo usaba como excusa para excluir. Invitaba a una transformación que nacía del reconocimiento, no de la humillación. No se trataba de negar la responsabilidad, sino de asumirla desde un lugar donde el cambio es posible. Las personas se sentían vistas. No como casos, no como problemas, no como ejemplos. Como seres humanos completos. Esa experiencia, para muchos, era nueva. Y profundamente desconcertante. La cercanía de Jesús no era selectiva. No se reservaba para quienes respondían bien. Tampoco se retiraba ante el rechazo. Permanecía disponible sin imponerse. Esa disponibilidad era, en sí misma, una forma de amor. A medida que esa manera de estar se extendía, también aumentaban las tensiones. No todos estaban dispuestos a cuestionar sus certezas. No todos podían aceptar una fe que no se apoyara en la exclusión. Jesús no ignoró esas tensiones. Las sostuvo sin endurecerse. La incomodidad creció porque su cercanía dejaba al descubierto una pregunta incómoda. Si Dios no excluye como nosotros, ¿qué dice eso de nuestras formas de vivir la fe? Esa pregunta no necesitaba ser formulada. Se hacía presente en cada encuentro. Jesús no respondió a esa incomodidad con discursos defensivos. Continuó acercándose. Continuó escuchando. Continuó compartiendo la vida. La fidelidad a su manera de estar era más elocuente que cualquier argumento. La cercanía también reveló heridas más profundas. Personas que habían sido relegadas no solo socialmente, sino interiormente. Personas que habían aprendido a verse a sí mismas desde el rechazo. Jesús no las definió por su pasado. Les devolvió una mirada donde era posible reconocerse de otra manera. Ese gesto no eliminaba el dolor de inmediato. Pero abría una grieta por donde podía entrar algo distinto. Una posibilidad. Un comienzo. La cercanía no fue sentimentalismo. No evitó la verdad. Pero la verdad no se ofreció como condena, sino como invitación. Jesús no endulzó la realidad. La habitó con honestidad y compasión. Algunos comenzaron a cambiar no porque se les exigiera, sino porque se sintieron vistos. La transformación no fue impuesta. Nació del reconocimiento. Cuando alguien deja de ser reducido a su error, algo en su interior se libera. Esa forma de acompañar generó adhesión y rechazo a partes iguales. Para quienes necesitaban estructuras rígidas, era inaceptable. Para quienes habían sido heridos por esas mismas estructuras, era profundamente sanadora. Jesús no se posicionó como juez. Tampoco como cómplice del daño. Se mantuvo en un lugar más difícil, el de la cercanía responsable. Ese lugar no es cómodo. Exige presencia, escucha y coherencia constante. La incomodidad no lo llevó a retirarse. Tampoco a endurecer su mensaje. La cercanía no se negoció para evitar conflictos. Jesús aceptó que amar de esa manera tendría consecuencias. La vida comenzó a mostrarle con más claridad los límites del sistema religioso y social de su tiempo. No como una teoría, sino como una experiencia directa. Personas excluidas por normas que decían proteger la santidad. Personas heridas por discursos que hablaban de Dios, pero olvidaban al ser humano. Jesús no respondió con desprecio. Respondió con presencia. Esa respuesta, aunque no violenta, era profundamente subversiva. Porque desarmaba el miedo en el que se sostienen muchas formas de poder. La cercanía también implicó vulnerabilidad. Al acercarse a los otros sin máscaras, Jesús se expuso a la incomprensión, al rechazo, a la crítica constante. No se protegió con distancia. Asumió el riesgo de amar sin condiciones previas. Esa elección no fue ingenua. Fue consciente. Sabía que no todos podrían aceptar una fe vivida de ese modo. Sabía que la cercanía auténtica incomoda porque revela. La palabra seguía brotando de la vida compartida. No se pronunciaba para convencer, sino para acompañar. No se imponía. Se ofrecía. La cercanía que Jesús encarnó no buscaba agradar. Buscaba ser fiel. Y esa fidelidad comenzó a mostrar con claridad que el conflicto no surgiría por lo que decía, sino por la forma en que vivía. La incomodidad ya no podía ser ignorada. Las preguntas se acumulaban. Las miradas se volvían más atentas. El clima comenzaba a cambiar. La cercanía había abierto una grieta en lo establecido. No una grieta violenta, sino profunda. Y lo profundo, cuando se mueve, nunca deja todo igual. Jesús continuó caminando. Sin acelerar. Sin retroceder.
sin negociar su manera de estar. La cercanía seguía siendo su lenguaje más claro. La verdad que desarma. Con el paso del tiempo, la presencia de Jesús dejó de ser solo una novedad inquietante y comenzó a volverse una pregunta inevitable. Ya no bastaba observarlo de lejos ni intentar clasificarlo con categorías conocidas. Su manera de vivir y de relacionarse tocaba fibras profundas, exponía contradicciones y obligaba a mirarse por dentro. La verdad que encarnaba no se presentaba como una afirmación rígida. No llegaba envuelta en fórmulas ni en definiciones cerradas. Se manifestaba como una luz suave que revelaba sin herir, pero que no podía ser ignorada. No imponía, pero tampoco dejaba intacto aquello que estaba construido sobre el miedo o la apariencia. Jesús no buscó confrontar por confrontar. No levantó la voz para ganar autoridad. La verdad no fue usada como arma, sino como espejo. Un espejo que no humilla, pero tampoco miente. Quien se acercaba a él se veía reflejado de una manera nueva, a veces incómoda, a veces liberadora. Esa verdad no separaba a las personas entre buenas y malas. Revelaba procesos, heridas, elecciones. Mostraba que el bien y el mal no son bandos externos, sino tensiones que habitan en el interior humano. Jesús hablaba desde esa comprensión profunda, no desde el juicio. Para algunos, esa forma de verdad era insoportable. Preferían normas claras que les permitieran sentirse del lado correcto sin cuestionarse. La presencia de Jesús desarmaba esa seguridad. No acusaba, pero tampoco confirmaba falsas certezas. La verdad que él encarnaba no se podía controlar. No respondía a intereses particulares. No se adaptaba al poder establecido. Por eso comenzaba a generar resistencia. No porque fuera agresiva, sino porque era libre. Jesús no retrocedió ante esa resistencia. Tampoco se volvió hostil. Continuó siendo fiel a su manera de estar. La verdad no se defendió con violencia. Se sostuvo con coherencia. Las palabras que pronunciaban nacían de la vida compartida. No eran teorías desconectadas. Hablaban de lo que se vive cuando se elige amar sin condiciones previas, cuando se renuncia a la superioridad moral, cuando se reconoce la propia fragilidad. Esa verdad no ofrecía una salida fácil. No prometía una vida sin conflicto. Invitaba a una vida más consciente. Una vida donde ya no es posible esconderse detrás de máscaras religiosas o sociales. Jesús no separó la verdad del amor. No habló con dureza para demostrar razón. Habló con claridad desde la compasión. Esa combinación desarmaba defensas. Porque no había ataque, pero tampoco concesión al autoengaño. Algunos comenzaron a sentir que su presencia ponía en riesgo el orden establecido. No por incitar a la violencia, sino porque cuestionaba la raíz misma de la autoridad basada en el miedo. Cuando las personas descubren que no necesitan ser dominadas para vivir con sentido, el poder pierde su fundamento. Jesús no proclamó una revolución externa. No llamó a derrocar gobiernos ni a tomar el control. Su mensaje era más profundo y, por eso, más inquietante. Invitaba a una transformación interior que inevitablemente se reflejaría en la manera de relacionarse con los demás. La verdad que desarma no destruye. Despoja. Quita capas. Revela lo que hay debajo. Y eso, para muchos, es más amenazante que un ataque frontal. Jesús aceptó que no todos podrían acoger esa verdad. No la suavizó para ser aceptado. Tampoco la endureció para imponerse. Permaneció fiel a su forma de vivirla. La incomprensión creció. Las interpretaciones se multiplicaron. Algunos lo veían como un peligro. Otros como una esperanza. Jesús no se definió por ninguna de esas miradas. Continuó caminando. La verdad que encarnaba no buscaba consenso. Buscaba autenticidad. No necesitaba mayoría. Necesitaba coherencia. Y esa coherencia comenzaba a tener un costo visible. A medida que el mensaje se hacía más claro, también se hacía más incómodo. No porque cambiara su contenido, sino porque revelaba con mayor nitidez lo que estaba en juego. Seguir viviendo desde el miedo o atreverse a vivir desde la confianza. Jesús no obligó a nadie a elegir. La verdad no se impone. Se ofrece. Cada encuentro dejaba abierta una posibilidad. Algunos la tomaban. Otros se alejaban. Ambas respuestas eran respetadas. La verdad que desarma no se grita. Se vive. Y cuando se vive con fidelidad, inevitablemente provoca reacción. No todos están dispuestos a mirar de frente lo que esa verdad revela. Jesús aceptó ese riesgo. Sabía, aunque no lo expresara en términos conceptuales, que la fidelidad a la verdad interior no siempre conduce a la aceptación. A veces conduce al conflicto.
No por agresividad, sino por claridad. La palabra seguía brotando de la vida compartida. No se volvió más dura, pero sí más nítida. No buscó agradar. Buscó ser fiel. Y esa fidelidad comenzó a marcar un punto de no retorno. La verdad que desarma no deja intactas las estructuras construidas sobre la exclusión. Tampoco deja intacto el corazón humano cuando se abre a ella. Algo siempre se mueve. Algo siempre cambia. Jesús continuó caminando con la misma serenidad. No se apresuró. No se detuvo. La conciencia que lo guiaba no se debilitó ante la resistencia. Se afirmó. La vida comenzaba a mostrarle con mayor claridad que la coherencia tiene consecuencias. No todas agradables. No todas deseadas. Pero inevitables cuando se elige no traicionarse. La verdad que desarma no necesita imponerse para ser poderosa. Su fuerza está en su autenticidad. Y esa autenticidad ya estaba marcando el rumbo de lo que vendría. La fidelidad que conduce al límite. Llegó un punto en el que ya no era posible permanecer en una zona intermedia. La presencia de Jesús, su manera de vivir y de decir la verdad desde la cercanía, había ido tensando el ambiente de forma progresiva. No por provocación directa, sino porque la coherencia sostenida termina revelando aquello que otros preferirían mantener oculto. La fidelidad interior, cuando se vive sin máscaras, conduce inevitablemente a un límite. No porque se busque el conflicto, sino porque la verdad encarnada deja al descubierto los miedos sobre los que se sostienen muchas estructuras. Jesús no cruzó ese límite por rebeldía. Llegó a él por no traicionarse. El conflicto no apareció de un día para otro. Fue creciendo en silencio, como crecen las tensiones profundas. Miradas que ya no eran neutrales. Comentarios que comenzaban a circular. Intenciones que se endurecían. Jesús percibió ese cambio sin sorpresa. La conciencia que lo guiaba sabía que amar de ese modo tenía consecuencias. La fidelidad no lo llevó a moderar su presencia para evitar problemas. Tampoco a intensificarla para provocar una reacción. Continuó siendo el mismo. Y esa constancia, más que cualquier palabra, se volvió intolerable para quienes necesitaban control. El mensaje no cambió, pero su impacto sí. Ya no era solo una invitación personal. Se había convertido en un cuestionamiento vivo a formas establecidas de ejercer poder, de interpretar a Dios, de definir quién merece y quién no. Jesús no señaló directamente a nadie, pero su manera de vivir hacía visible una alternativa que dejaba en evidencia otras formas. La tensión se volvió más clara cuando la multitud comenzó a responder. Personas que encontraban alivio, dignidad, sentido. No porque se les prometiera algo extraordinario, sino porque se les devolvía algo esencial, la posibilidad de verse a sí mismas como valiosas. Esa respuesta inquietaba. No por la gente en sí, sino por lo que representaba. El poder teme aquello que no puede controlar. Y la transformación interior no se controla. Jesús no organizó movimientos políticos ni levantó consignas. Pero despertó conciencia. Y eso, para muchos, era más peligroso que cualquier rebelión armada. La fidelidad interior comenzó a exigirle decisiones más concretas. No se trataba solo de cómo hablar o a quién acercarse, sino de hasta dónde estaba dispuesto a llegar sin traicionarse. La coherencia ya no era solo una actitud interior. Se estaba convirtiendo en un camino que conducía hacia un desenlace inevitable. Jesús no ignoró ese riesgo. No actuó con ingenuidad. Percibía con claridad que su manera de estar en el mundo no sería aceptada indefinidamente. Pero tampoco buscó protegerse a costa de su verdad. No negoció su forma de amar para conservar seguridad. La fidelidad auténtica no es heroísmo inconsciente. Es lucidez. Jesús sabía que podía retroceder. Sabía que podía suavizar su mensaje. Sabía que podía alinearse con expectativas más aceptables. Y, aún así, eligió permanecer fiel. Esa elección no se vivió como sacrificio impuesto, sino como consecuencia natural de su manera de comprender la vida. Traicionarse habría sido una forma de muerte interior. Permanecer fiel, aun con riesgo, era la única forma de seguir vivo por dentro. El conflicto comenzó a tomar forma concreta. No solo en palabras, sino en decisiones que otros empezaban a tomar respecto a él. La incomodidad ya no podía ser ignorada. Jesús no respondió con defensa. Tampoco con ataque. Continuó caminando. La fidelidad que conduce al límite no busca el límite. Lo encuentra. Y cuando llega, no se dramatiza. Se atraviesa. Jesús no se aferró a la idea de preservar su vida a cualquier costo. Tampoco despreció la vida. La comprendía como algo más profundo que la mera supervivencia.
Vivir, para él, significaba permanecer coherente con lo que se es, incluso cuando eso tiene un precio. La conciencia que lo guiaba no prometía protección frente al dolor. Prometía sentido. Y ese sentido era suficiente para avanzar. Los encuentros continuaron, pero el clima había cambiado. Ya no eran solo espacios de sanación y descubrimiento. Eran también lugares de vigilancia, de sospecha, de tensión. Jesús no se retiró de esos espacios. No se escondió. Tampoco provocó. La fidelidad no se volvió rigidez. Se mantuvo abierta, compasiva, disponible. Pero no cedió en lo esencial. No aceptó excluir para ser aceptado. No aceptó endurecerse para ser respetado. La verdad que había encarnado comenzaba a exigir un desenlace. No porque buscara concluir, sino porque toda coherencia sostenida termina confrontando aquello que no puede convivir con ella. Jesús no buscó salvarse a sí mismo separándose de los demás. No eligió un camino individualista. Permaneció en relación hasta el final. Incluso cuando esa relación se volvía peligrosa. La fidelidad interior también implicó aceptar la soledad. No todos los que se acercaron podrían permanecer. No todos comprenderían hasta el final. Jesús no exigió acompañamiento incondicional. Respetó los procesos de cada uno. El límite no fue vivido como derrota. Fue vivido como consecuencia. No como fracaso, sino como culminación de una manera de vivir que no se negocia. La vida había comenzado en la fragilidad, había madurado en el silencio, se había expresado en la cercanía y ahora se encontraba ante el umbral donde la coherencia revela su costo. Jesús no se defendió del destino que se perfilaba. Tampoco lo buscó. Lo reconoció. Y al reconocerlo, eligió atravesarlo con la misma fidelidad con la que había vivido cada etapa anterior. La fidelidad que conduce al límite no endurece el corazón. Lo vuelve más claro, más libre, más íntegro. Jesús avanzó sabiendo que ya no se trataba solo de enseñar, ni de acompañar, ni de despertar conciencia. Se trataba de permanecer fiel incluso cuando esa fidelidad lo colocaba en el lugar más vulnerable. No hubo dramatización. No hubo victimismo. Hubo aceptación lúcida de que la verdad vivida hasta el final no siempre es compatible con la seguridad personal. La coherencia había llegado a su punto más alto. Y ese punto, inevitablemente, marcaba el comienzo del desenlace. Jesús no cambió de rumbo. No aceleró ni se detuvo. Continuó caminando con la misma serenidad que lo había acompañado desde el inicio. La fidelidad lo había llevado hasta allí. Y esa misma fidelidad lo sostendría en lo que estaba por venir. El silencio de la entrega. El camino había llegado a un punto donde ya no bastaban las palabras ni los gestos cotidianos. La fidelidad interior, sostenida durante tanto tiempo, comenzaba a desplegar su consecuencia más profunda. No como castigo, sino como revelación. Cuando la verdad se vive sin concesiones, llega un momento en que el silencio se vuelve la única forma posible de coherencia. Jesús percibió ese silencio antes de que se hiciera visible. No fue un vacío repentino, sino una densidad creciente. Las multitudes ya no estaban tan cerca. Las miradas se habían vuelto más cautelosas. Las presencias, más frágiles. La cercanía seguía existiendo, pero se mezclaba con una distancia que no siempre se podía nombrar. El silencio no fue abandono inmediato. Fue una retirada progresiva de apoyos humanos. Una soledad que no se impuso de golpe, sino que se fue instalando con suavidad implacable. Jesús no reaccionó intentando retener a quienes se alejaban. No reclamó lealtades. No exigió comprensión. Respetó el límite de cada uno. La entrega no comenzó en un acto público. Comenzó en el interior. En la aceptación de que no todo puede ser sostenido por otros. En la comprensión de que hay tramos del camino que solo pueden atravesarse desde una fidelidad íntima, sin testigos que confirmen, sin palabras que alivien. El silencio se volvió espacio de verdad. Allí donde ya no había aplauso ni rechazo explícito, solo quedaba la conciencia desnuda frente a sí misma. Jesús no llenó ese espacio con ruido. No buscó distracciones. Permaneció. La entrega no fue resignación. Fue lucidez. Entregar no significó rendirse a la derrota, sino soltar la necesidad de controlar el desenlace. Jesús no dejó de amar cuando el riesgo se hizo evidente. No se protegió cerrando el corazón. Eligió permanecer abierto aun cuando la apertura dolía. El silencio también reveló el miedo humano. No un miedo que paraliza, sino un miedo que se reconoce. Jesús no lo negó. No lo disfrazó de espiritualidad. Lo atravesó con honestidad. La entrega auténtica no elimina el temor.
lo integra. La relación con Dios se volvió más desnuda que nunca. No había promesas visibles. No había señales tranquilizadoras. Solo una confianza profunda que no se apoyaba en resultados. Una confianza que no exigía explicación. El silencio no fue ausencia de sentido. Fue su depuración. Todo lo accesorio comenzó a caer. Todo lo que no era esencial perdió peso. Lo que quedaba era simple y contundente, permanecer fiel a lo que se es, incluso cuando eso conduce a la vulnerabilidad total. Jesús comprendió que la entrega no consiste en hacer algo extraordinario, sino en no traicionarse cuando lo extraordinario ya no sostiene. La entrega es permanecer cuando ya no hay recompensa visible, cuando no hay reconocimiento, cuando no hay garantías. La soledad se hizo más clara. No como castigo divino, sino como condición humana en los momentos decisivos. Nadie puede entregar por otro. Nadie puede atravesar ese umbral en lugar de uno. Jesús aceptó esa soledad sin resentimiento. El silencio también permitió reconocer la fragilidad de los vínculos humanos cuando son puestos bajo presión. No todos podían acompañar hasta el final. No todos estaban preparados para sostener una coherencia que los confrontaba con sus propios límites. Jesús no juzgó esa fragilidad. La comprendió. La entrega no exigió que otros fueran distintos. No reclamó valentía donde no la había. Aceptó la humanidad de quienes lo rodeaban, incluso cuando esa humanidad se expresaba en distancia o temor. El silencio se volvió oración sin palabras. No una oración que pide ser salvado del camino, sino una que busca permanecer fiel dentro de él. Jesús no pidió escapar. Pidió no traicionarse. La entrega también implicó soltar la imagen que otros tenían de él. No todos lo recordarían con gratitud. No todos comprenderían su camino. No todos interpretarían su fidelidad como amor. Jesús aceptó esa pérdida sin intentar corregirla. El silencio no fue pasividad. Fue una actividad interior intensa. Un sostener constante. Un permanecer sin endurecerse. Un atravesar sin huir. La entrega no anuló el dolor. Lo hizo consciente. Jesús no anestesió su humanidad. La habitó plenamente. La entrega auténtica no consiste en dejar de sentir, sino en no dejar que el dolor cierre el corazón. El silencio también reveló la tentación final, salvarse a sí mismo renunciando a la verdad. Elegir la seguridad a costa de la coherencia. Jesús reconoció esa posibilidad. No la negó. Y la dejó pasar. La entrega fue una elección renovada, no un acto único. Cada momento exigía volver a decir sí. No un sí grandioso, sino un sí silencioso, cotidiano, profundo. La vida no ofrecía señales de alivio inmediato. No había indicios de que el camino cambiaría de rumbo. Y, aún así, la fidelidad no se debilitó. Se volvió más pura. Más esencial. El silencio de la entrega no fue oscuro en el sentido de ausencia total. Fue oscuro en el sentido de profundidad. Como la noche que no permite ver, pero sí sentir. Jesús caminó en esa noche sin perder el centro. La entrega no fue un acto de desesperación. Fue un acto de amor lúcido. Amor a la verdad vivida. Amor a la humanidad compartida. Amor a una vida que no se mide por su duración, sino por su coherencia. El silencio no significó que todo estuviera perdido. Significó que ya no había nada que demostrar. Nada que defender. Nada que justificar. Solo permanecer. Jesús no dramatizó ese momento. No se colocó como víctima. No se identificó con el sufrimiento. Lo atravesó sin convertirlo en identidad. La entrega lo fue despojando de todo lo que no era esencial. Hasta quedar solo con lo que siempre había sido el centro, una manera de amar que no se negocia, una confianza que no depende de resultados, una coherencia que no se abandona. El silencio se volvió total. No porque Dios se hubiera ido, sino porque ya no hacía falta decir nada. Todo estaba dicho en la vida vivida hasta ese punto. La entrega no cerró la historia. La llevó a su punto más verdadero. Allí donde ya no se actúa para ser comprendido, sino para ser fiel. Jesús permaneció en ese silencio sin huir, sin exigir, sin reclamar. La fidelidad interior lo sostuvo cuando todo lo demás se retiró. Ese silencio no fue el final. Fue el umbral. Y al cruzarlo, la vida estaba a punto de revelar su verdad más profunda. La vida que no se puede matar. El silencio había cumplido su obra. No quedaban palabras por decir ni gestos por explicar. Todo lo que Jesús había vivido, amado y encarnado lo había conducido hasta ese punto donde la coherencia se vuelve total. Allí donde la fidelidad ya no es idea ni intención, sino entrega completa.
La muerte no llegó como derrota inesperada. Llegó como consecuencia. No porque la buscara, sino porque una vida vivida desde la verdad, en un mundo sostenido por el miedo, termina siendo incómoda hasta el extremo. Jesús no fue eliminado por lo que decía, sino por la forma en que vivía. Por no ceder. Por no endurecerse. Por no traicionarse. El dolor fue real. La fragilidad fue real. El cuerpo no dejó de sentir. Jesús no se elevó por encima de su humanidad para atravesar ese momento. La habitó plenamente. No negó el sufrimiento. No lo espiritualizó para hacerlo desaparecer. Lo atravesó con conciencia. La cruz no fue un símbolo impuesto desde fuera. Fue la expresión visible de una coherencia llevada hasta el final. No un sacrificio exigido por un Dios que necesita sangre, sino la consecuencia de un amor que no se retira cuando amar tiene costo. En ese momento límite, todo lo vivido adquirió sentido. La infancia silenciosa. La juventud oculta. La cercanía que incomodó. La verdad que desarmó. Nada había sido en vano. Todo había conducido a esa entrega final donde ya no se retiene nada para sí. La muerte no fue un acto teatral. Fue una realidad cruda. Y, sin embargo, no tuvo la última palabra. Porque lo que había sido vivido con verdad no podía ser anulado por la violencia. La vida que Jesús encarnó no dependía de la permanencia del cuerpo. No se sostenía en la aprobación del poder ni en la continuidad visible. Era una vida enraizada en algo más profundo que la supervivencia. Una vida fundada en la coherencia entre lo que se es y lo que se vive. La resurrección no irrumpe como espectáculo. No aparece para impresionar ni para cerrar una historia con efecto dramático. La resurrección es la confirmación silenciosa de que la verdad vivida no muere cuando el cuerpo cae. De que la vida entregada no se pierde. De que el amor vivido hasta el final no puede ser destruido. No se trata de un regreso al pasado ni de una repetición de lo anterior. La resurrección no restaura lo viejo. Revela lo nuevo. No devuelve a Jesús a la vida de antes. Muestra que la vida que él vivió ya estaba más allá de la muerte. La resurrección no niega el dolor atravesado. Lo integra. No borra la cruz. Le da sentido. Muestra que la violencia no logra apropiarse de lo que fue vivido con verdad. La vida que no se puede matar es la vida coherente. La vida que no se negocia. La vida que permanece fiel incluso cuando todo invita a renunciar. Esa vida, una vez encarnada, trasciende cualquier final impuesto. Jesús no resucita para ser admirado. Resucita para ser reconocido en otra clave. No como figura distante, sino como presencia viva en todo gesto de amor que no se rinde. En toda fidelidad silenciosa. En toda entrega que no se traiciona. La resurrección no se impone como creencia obligatoria. Se ofrece como sentido. Como posibilidad. Como confirmación de que vivir desde la verdad no es inútil, incluso cuando parece no dar frutos inmediatos. La historia no termina con una tumba vacía. Continúa en la vida de quienes comprenden que el mensaje no fue venerar una figura, sino encarnar una forma de vivir. Jesús no vino a ser colocado en un altar. Vino a ser vivido. La verdadera historia no es solo la de lo que ocurrió entonces, sino la de lo que sigue ocurriendo cada vez que alguien elige no traicionarse. Cada vez que alguien ama sin condiciones previas. Cada vez que alguien permanece fiel aun cuando el costo es alto. Jesús no pertenece al pasado. No es un recuerdo sagrado encerrado en textos antiguos. Es una conciencia viva que se expresa cada vez que la verdad se vive sin violencia, cada vez que la dignidad es restaurada, cada vez que el amor se elige sobre el miedo. La resurrección no separa el cielo de la tierra. Los reconcilia. Muestra que lo humano, vivido con verdad, ya participa de lo eterno. La cruz no fue el fracaso de su mensaje. Fue su confirmación más radical. Porque mostró que el amor no se retira cuando amar cuesta la vida. Y un amor así no puede ser derrotado. La vida que Jesús vivió no se puede matar porque no depende de condiciones externas. No se sostiene en la fuerza. No se apoya en el dominio. Se enraiza en la coherencia. Esa es la verdadera historia. No la de un héroe inalcanzable, sino la de un ser humano que vivió tan fielmente a la verdad que mostró que otra forma de estar en el mundo es posible. Jesús no vino a salvarnos de la vida. Vino a enseñarnos a vivirla despiertos. A no huir de lo humano. A no traicionar lo esencial. A comprender que la plenitud no está en evitar el dolor, sino en atravesarlo sin perder el amor. La historia no pide admiración. Pide encarnación. No pide devoción vacía. Pide coherencia viva. La vida que no se puede matar sigue naciendo cada vez que alguien elige la verdad aun cuando no es conveniente.
Cada vez que alguien ama sin garantías. Cada vez que alguien permanece fiel cuando todo invita a renunciar. Esa vida sigue resucitando. Y esa vida también puede vivir en ti. Si este recorrido ha tocado algo profundo en tu interior, si estas palabras han resonado más allá de la historia y han dialogado con tu propia vida, te invito a quedarte en este espacio. Suscribirte es una forma de seguir caminando juntos, explorando historias y parábolas que no buscan imponer, sino sanar el alma desde la verdad vivida. Gracias por recorrer la verdadera historia de Jesús. No como relato del pasado, sino como invitación presente. Que esta historia no termine aquí, sino que continúe encarnándose en la forma en que eliges vivir. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.